Que la bendición de Dios se derrame sobre cada uno de ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, seguiremos reflexionando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes le dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontrándonos con los primeros momentos de la vida pública de Jesús, encontramos ahora el pasaje del Evangelio según San Marcos, en donde se da la elección de los 12, es decir, aquellos privilegiados que fueron escogidos por Jesús para estar más cerca de Él. Recordemos que en diferentes pasajes del Evangelio encontramos que Jesús tenía mucha gente que lo seguía, e inclusive una gran cantidad de discípulos, pero de todos ellos, estos 12 fueron los que resaltaron, porque eran los que estaban más cerca de Jesús, los que le acompañaban continuamente y no se despegaban de él. Y esto es así porque Jesús los había escogido para un fin y una misión fundamental: continuar la obra que Jesús iba a dejar cuando subiera a los cielos. Por eso escogió desde un inicio a los 12, para que ellos estuvieran atentos a su palabra, le escucharan, aprendieran del Maestro a cómo anunciar el reino de Dios a las personas, a constatar a través de los milagros y de las acciones prodigiosas que Jesús era el Mesías y que tenía un poder que venía precisamente de su naturaleza divina, poder que luego ellos heredarán gracias a la infusión del Espíritu Santo en sus vidas. Como los 12, nosotros también estamos llamados, sobre todo a través del sacramento del bautismo, a convertirnos y ser discípulos, es decir, en un primer momento, escuchar la palabra de Dios, ver en nuestra vida y en la vida de los demás la acción de Dios, a través de tantos hechos milagrosos, o simplemente viendo la providencia de Dios que mantiene con vida a nosotros mismos, a los demás hermanos. Aprender del Maestro a cómo anunciar su palabra a los demás, para que una vez que nosotros aprendamos todo esto, dejemos de ser discípulos y nos convirtamos en apóstoles, es decir, en enviados a anunciar su palabra, en enviados a liberar a la humanidad entera de las ataduras del pecado y del demonio. Nosotros estamos llamados constantemente a estar a los pies del Maestro como discípulos, para luego levantarnos convertidos en apóstoles. Y veamos cómo el Señor llama a una infinidad de personas. Vemos aquí a pescadores, recaudadores de impuestos, incluso revolucionarios como el mismo Judas Iscariote y otros más que estaban aquí. A todos ellos los llamó el Señor. A algunos como el mismo Iscariote, que lo traicionarían. El Señor no se anda con cuentos, nos llama a todos. De nosotros depende si escuchamos la voz del Maestro y nos dejamos transformar y cambiar por Él. Porque podemos ser como Pedro, que en un momento se puso rebelde, pero luego cambió para convertirse en ese pilar fundamental de la iglesia de Cristo. Podemos ser como Santiago y Juan, que también ellos se volvieron bastante rebeldes, pero poco a poco cambiaron. O podemos ser como Judas Iscariote, que de un principio se mostraba rebelde y quiso morir con esa misma rebeldía. Nosotros estamos llamados siempre y en todo momento a ser verdaderos apóstoles, es decir, escogidos del Señor, que una vez que hemos estado a los pies del Maestro, vayamos a anunciar su palabra a todo el mundo.